En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Yo le digo una manta así, y tiene que llevarse el viento para poder avanzar. Eso mismo, un velero. Entonces, ella dice que quería pasarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con eso? Que ella lo tenía que hacer completamente sola. Tenía 16 años. Lo primero que hizo fue convencer a sus papás. Sus papás dijeron que sí. Y ella iba a hacerlo sin asistencia. Le tomó 210 días recorrer el mundo entero. Ahora, no fue fácil. La película me gustó porque ella empieza, muy determinada a ir y avanzar. Y cuando ella estaba ya a días prácticamente de llegar a su destino, ella se enfrenta sale que venía una tormenta bastante grande. Ahora su barquito era chiquitico. Ella le decía el rosadito porque era rosadito. Y entonces ella decide de que obviamente tenía que tomar una decisión. O abandonaba lo que ella quería hacer, romper el récord de ser la muchacha más joven de estar haciendo eso, abandonar su récord o pasar la tormenta. Ahora sus padres le recomendaban y le decían: no lo hagas porque es muy peligroso, es una tormenta demasiado grande, si algo pasa en medio del mar, no hay nadie que te pueda asistir. Hasta los medios obviamente estaban pasando por la televisión y también los expertos le recomendaban y le decían que era mejor que ella no lo hiciera. Entonces ella se puso a pensar, habló con su coach, la persona que la había entrenado desde que ella estaba pequeña, y le pregunta a ella: ¿tú crees que yo lo pueda hacer? Y él le dijo: mira, yo honestamente tengo miedo, te lo dejo a ti, a lo que tú quieras. Ella decide ella dice: yo voy a dejar que este bote haga lo que tenga que hacer. Yo lo voy a dejar. Ella tomó la decisión que iba a pasar la tormenta, una tormenta bien grande. Y entonces empieza la muchacha a prepararse, empieza a ponerle como unas cositas a los lados por si acaso se hundía el botecito, se puso su salvavidas, se amarró a la cama, dijo ella, porque si me avienta, estoy amarrada a la cama. Todo ella lo preparó y lo preparó bien. Y era el momento de que venía la tormenta, Y empiezan aquellas olas y empieza la lluvia y ella se movía de lado a lado, de lado a lado. Llegó un momento de que el agua empezó a meterse al bote. Empieza a meterse, ella seguía confiando. Ella no lo estaba controlando. Ella dejó el bote que fuera a donde el viento la llevara, a donde la llevara las olas. Entonces, ella lo hizo. Y llega un momento que las olas se pusieron demasiado grandes que parecía que el bote se le iba a voltear. Hasta que llegó ese momento donde el bote se le voltea. Se lleva a voltear ese bote y se mete a 15 pies de profundidad. Y los padres, porque le tenían alarma a ese botecito, reciben una llamada y le dice, se disparó la alarma que el bote llegó hasta 15 pies debajo del agua. Los padres inmediatamente pensaban que ella estaba muerta. Y yo pues me puse a averiguar después de la película porque dije, qué increíble, porque al final el bote viene y sale nuevamente a la superficie, pudo lograr salir. Y yo dije, qué exagerada esta película. ¿Cómo va a ser una cosa así? ¿Cómo se va a meter a 15 pies y después va a salir un botecito así comparado a un océano tan, pero tan grande?
Y mi esposo se puso a buscar y resulta de que esos botecitos están diseñados a que la parte de abajo es como una U. Así que si se voltea, él solito se regresa. O sea que estaba diseñado a que si se daba vuelta, ese bote regresaba. Obviamente la película estaba un poquito exagerada, supuestamente sí fueron como unos 12 segundos, una cosa así, pero sí se hundió 15 pies. Entonces, a mí me pareció curiosa la película, pero a la misma vez, luego pensando y analizando, me dio un poquito de gracia. ¿Y por qué fue? Porque me empecé a visualizar yo misma como esa muchachita, porque era de 16 años, una cosita chiquitica, manejando un bote tan pequeño en un océano tan grande. Y ella estaba ahí. Y yo me imaginé, me lo visualicé y yo dije, ay, esa soy yo a veces. ¿Cuántas veces no me ha tocado que yo quiero agarrar el mando de mi bote, mi vida en este caso, lo agarro y quiero manejar y pienso que sea donde voy y no me importa lo que haya alrededor porque yo lo puedo hacer, porque yo soy suficiente, porque yo soy independiente, todas estas cosas, ¿no? Y a mí me dio gracia porque solo como que lo visualicé y como que Diosito me miraba desde abajo diciendo, ¿tú de verdad crees que lo puedes hacer tú sola? Yo no sé a cuántos les pasa lo mismo que a mí me pasa, porque yo les estoy siendo honesta. Yo a veces quiero agarrar riendas de cosas que no puedo tener el control completamente. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes que ustedes dicen, lo primero, viene una prueba, tienes que tomar una decisión muy grande y lo primero es, tengo que pensarlo, tengo que analizarlo, qué bien me va a salir esto, de qué manera lo necesito, cómo me va a beneficiar a mi vida. Y no solamente te estoy hablando de tribulaciones, ¿verdad? Te estoy hablando también en tu carrera. Te estoy hablando si yo tengo que mudarme de un lugar a otro, tengo que comprar una casa, tengo que mandar a mi hijo a esta escuela o a esta escuela, tomar este trabajo. Sea lo que sea, hay decisiones que nosotros queremos agarrar y tomar el control nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿por qué somos así? ¿Por qué es que no nos gusta correr donde el Señor? Nuestro primer instinto no es correr donde el Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque el primer instinto es, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo solucionar yo misma? ¿De qué manera lo puedo hacer yo con mis propias manos, con mi propio conocimiento? Y es que no nos gusta rendir el control. Tenemos algo que nos cuesta demasiado rendir control. Decir, ¿sabes qué? Yo no necesito preocuparme por esto. Señor, aquí está. Señor, aquí tienes. Nos cuesta demasiado. No nos gusta rendir control. Siempre tenemos que ser como esas personas que yo soy la que lo puedo hacer. Yo soy la que voy a controlar esto. Yo soy la que voy a buscar la solución. Esto va a venir de mi propio conocimiento. Pero eso no es algo que Dios quiere de parte de nosotros. Esa niñita decide que su bote haga lo que tenga que hacer. Ella sabía cómo estaba diseñado ese bote y dijo, voy a dejar que se controle solo, que vaya y haga lo que tenga que hacer, confiando completamente en ese bote. Ella puso su fe en un bote. A nosotros nos cuesta poner nuestra fe en Dios, en saber que Él es el que nos va a dar la victoria, el saber que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que me pasaba mucho a mí, ¿no? De que yo era la que tenía que saber. Yo era la que lo tenía que solucionar. Yo era la que tenía que tener la mano en el asunto. O bien porque no quería dar el brazo a torcer por el orgullo, no quería admitir que había cometido un error y necesitaba ayuda,
No querer ir delante de Dios y decirle, Señor, metí la pata. Tú me dijiste que no hiciera esto, pero lo hice. Y no queremos venir donde Él y decirle, toma tú el control. Toma tú el control. A ti te lo doy, aquí te queda. ¿Qué quieres que yo haga? Ese usualmente no es el primer instinto. Y hay una historia de la Biblia en el cual, desde la primera vez que yo la escuché, fue como, siempre hay versículos favoritos, ¿no? Pero hay esta historia era la que me cautivó de una manera porque yo dije, qué increíble es la fe de este varón. Qué increíble pasar lo que este varón pasó y aún mantenerse de pie. Y este es Job. Yo me agarré de esa historia como ustedes no tienen una idea. Cada vez que he pasado una tribulación fuerte, algo que no sé cómo seguir, no sé si quedarme de pie, cómo mantenerme firme, el Señor me lleva a esta historia y me dice, Job lo hizo. Job encontró gracia en el Señor. Dios se maravilló de su de cuál fiel era Job. Y mira lo que dice Job 1, 20, 22. Y esto fue, este varón, ya ustedes quizás han escuchado la historia, pero recibe noticia tras noticia tras noticia, a un punto de que era demasiadas cosas. Sus hijos habían muerto, perdió ganado. Pero esta es la parte que me encanta de él. Y dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud ¿de qué? ¿De queja? No, de adoración. Este hombre había recibido una noticia tras noticia tras noticia. La última noticia que le dan es que sus hijos habían muerto, que todos sus hijos habían muerto. Y este hombre viene y dice, al suelo, en actitud de adoración. No vino a quejarse delante del Señor, en actitud de adoración. Y eso es algo precioso que Él hace. Vamos a seguir leyendo. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Mira qué hermoso. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Pero no se olvidó de bendecir el nombre de Jesús. Él no se olvidó de bendecirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente. Porque el Dios que nosotros le servimos, Él es más que suficiente y sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda esa circunstancia que nosotros estamos pasando o decisiones que aún no sabemos cómo las vamos a tomar. Hay decisiones o situaciones en las cuales ahora estamos que jamás pensamos llegar a estar. Nunca nos imaginamos, nunca se nos pasó por la cabeza que íbamos a pasar por esa circunstancia. Pero hay algo lindo en esa historia. Lo primero fue el adorar. ¿Cuántos de ustedes lo primero que hacen es postrarse delante del Señor y levantar sus manos en adoración? ¿Cuántos de nosotros ha sido ese el primer instinto? Desafortunadamente, no es lo primero que hacemos. Es la realidad. Somos humanos, nos enfocamos más en que voy a llorar primero, me voy a desahogar un poco y luego voy delante del Señor y le puedo decir cómo me siento, cómo estoy. No le estamos rindiendo todo a Él. No le estamos soltando todo a Él. No, primero pensamos en nosotros. ¿Será que yo encuentro una solución? ¿Será que puedo salir de estas? Pero si hago esto. Pero si hago lo otro. No.
nos cuesta rendirle el control a Dios. Nos cuesta correr y adorarle y darle las gracias a Él. Darle las gracias que aunque no están las cosas como tú quisieras que estén, igual vamos a adorar su nombre. Igual vamos a glorificar su nombre. Y como te digo, no siempre tiene que ser pruebas que estés pasando. Tal vez eso bueno, esa buena noticia que te dieron, que te ofrecieron un trabajo, te están pagando más, te incluye más vacaciones, te dan más beneficios. Pero tienes que trabajar todos los miércoles y todos los domingos y ahora ya no vas a poder servirle a Dios. Esas son decisiones también que nos van a venir. ¿A quién le vamos a dar el control? ¿Nosotros vamos a resolverlo? Porque suena bonito cuando alguien te ofrece un trabajo así. Yo, por ejemplo, rechacé uno. Y esa fue mi primera prueba cuando llegué aquí al camino del Señor. Y aún me acuerdo porque digo, wow, de verdad que o una o la otra. O era el dinero o era servirle a Dios. Porque a mí me estaban pagando tan bien en un restaurante que yo salía y el chequecito de la semana, yo decía, ay, se me olvidó que tenía chequecito. Porque todos los días era una buena paga. Pero yo no venía a la iglesia. Yo no le podía servir a Dios. Y cuando yo le había dicho a Dios, yo te quiero servir. Ahora sí he tomado la decisión que te quiero servir, que te voy a dar mi vida. Llegó a tomar una decisión. ¿Te vas a quedar con el dinero o le vas a servir a Dios? Te soy honesta, mis padres me decían, estás loca si dejas ese trabajo. Pues loca me quedé, lo dejé y seguí adelante sirviéndole al Señor con mucho menos paga, pero llena de su presencia, amén. Y como te digo, es algo que nos cuesta, es algo que sí cuesta, pero sí podemos hacer algo. Podemos rendírselo al Señor y no necesariamente nos tenemos que quedar esperando por una respuesta del Señor. No tienes que cruzar tus bracitos y decir, ok, aquí tienes. No, hay herramientas que podemos hacer. Hay herramientas que podemos usar en nuestro diario vivir. Y una de esas es la oración. Una de esas importantes es la oración. Y déjame decirte, cuando la oración y la conexión con Dios está, es más fácil rendir el control. Es mucho más fácil soltar lo que está fuera de tu alcance. Es mucho más fácil cuando la conexión está. Y mira lo que dice Santiago 5, 13 al 16. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Mira qué lindo, mira qué hermoso es el Señor. ¿Cómo nos da esa respuesta? ¿Estás afligido? ¿Estás preocupado? ¿Tienes temor? ¿No sabes qué hacer? Ora. Dice el Señor, ora, pide oración. Ven delante del trono y dile, Señor, aquí estoy. Te lo entrego porque ¿qué crees? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué crees? Lo he intentado y aún estoy en la misma situación. Aquí tienes, aquí te lo doy. Cuando hay una conexión con Dios, será más fácil el rendirle el control al Señor. Déjame decirte, es lindo, por eso es que esa historia que les estaba contando me pareció cómica, porque la agarraba y cada vez que la analizaba, porque yo me quedé analizándola y me hice ahí mi little research a ver si todo era de verdad o si todo era exagerado en la película. Y yo me puse a hacer mi research y cada vez que la leía decía, si es que uno, de verdad que uno hace esas cosas, de verdad que uno no es que se deja ir así por así.
Y esta muchachita, 16 años, y se dejó ir en esa tormenta con ese barquito chiquitico. Y dije yo, ¿qué cosas? Confiando ella en el diseño, en ese diseño de ese bote. ¿Cómo es que nosotros no podemos confiar en Dios que ha diseñado el camino, que hizo el camino, el que fue y creó todo, el que lo conoce todo? Como te digo, al principio yo me visualicé yo en un botecito queriendo tomar el control cuando el océano era enorme. Y así es como Dios nos ve a nosotros y dice, dámelo, déjame, yo lo llevo, déjame que yo lo voy a hacer. Pero nosotros vamos en ese botecito ahí queriendo controlar tucu a donde me lleve el viento, como estaba esa muchacha. Pero ¿qué crees? Aún ella llegó un momento donde no había viento. ¿Y qué crees que pasó? Como no había viento, no había avance. Se quedó estancada en un mismo lugar por días. Por días quedó estancada, esperando el socorro de Dios prácticamente. Porque el viento, ¿quién lo envió? Dios. Él fue el que envió ese viento. Ahora, si tú estás en ese momento de silencio, donde no hay movimiento, en tu situación, en tu vida, es hora de esperar el socorro de Dios. Es hora de clamarle a tu Padre y empezar a hablarle usando lo que Él nos ha dado. Mira lo que dice Efesios 3, 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que lo puede hacer mucho, al que hace cosas que ni nosotros nos podemos imaginar. A ese es el que tenemos que clamar. A ese es el que tenemos que clamar. ¿Qué crees? Job no pasó una tormenta. Job no pasó 2 tormentas. Déjame decirte, el pobre Job pasó un huracán y medio seguro. Un huracán categoría 5 si acaso, comparado a lo que nosotros llegamos a pasar a nuestro diario vivir. Pero ¿qué crees? Su fe se mantuvo firme. Su fe se mantuvo firme y lo primero que hace es adorar, glorificar al que da, al que quita, pero el que sabe de que de él viene la victoria. Hay tormentas en las que vamos a necesitar ser sumergidos. Hay tormentas donde sí va a ser necesario que estemos sumergidos. Esa muchacha pensó, dijo, todo lo hice sola. Quizás ella dijo, fueron 210 días en los cuales yo estuve y yo lo hice, yo lo pude lograr sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie. Pero déjame decirte, aunque ella no lo quiera admitir, cuando tú te hundes 15 pies bajo el agua, bajo el océano, eso es un milagro de Dios. Y nosotros vamos a tener que pasar tormentas donde nos vamos a tener que sumergir. Porque solamente Dios va a poder tomar el control. Porque en el momento de que tú no quieras rendir, Dios sí se va a glorificar. Él sí va a hacer el milagro en tu vida. Él sí quiere romper cadenas en tu vida. Pero hay momentos que sí vas a tener que ser sumergido. Y ahí es donde tu fe va a ser probada. Y ahí es donde tú vas a levantarte y decir, yo sí voy a caminar con fe. Yo sí voy a caminar y creer que mi Dios sí lo puede hacer. Que mi Dios es el que me dio el milagro. No lo hice yo con mis propias fuerzas. Dios lo hizo. Él me dio el milagro. Él me dio la victoria. Porque en Él tenemos que confiar. En el que lo diseñó todo, en el que te puso en esa situación, pero te está diciendo, yo te puedo sacar, yo te puedo dar la victoria, amén. Déjame decirte una cosa,
nosotros tenemos que saber que todo nuestro alrededor está controlado por Dios. Todo alrededor de nosotros, el que va a ser glorificado es Dios. Estamos pasando cosas a nuestro alrededor que ni nosotros mismos entendemos. Porque al menos yo no lo entiendo y mejor trato de ni escucharlo. Porque dije yo, ¿sabes qué? Señor, al final el que va a hacer eres tú. El que va a abrir camino eres tú. El que va a hacer lo imposible eres tú. Puede que el gobernador, puede que las autoridades, que hablen lo que quieran hablar. El que tiene la última palabra eres tú. El que decide en mi vida eres tú. Amén. Déjame decirte, yo antes lo pensaba de esta manera. Yo decía, qué difícil es solamente no tener más nada que confiar en Dios. Esa era mi mentalidad y yo decía, qué difícil, Padre, qué difícil es que no pueda hacer más nada que confiar en ti. Pero Dios me cambió y me dijo, ¿y por qué? Es lindo, es hermoso que lo único que tengas es que confiar en Él. No tengas más nada que confiar en Él, porque sabes que ya no son tus fuerzas, ya no eres tú, ya no es tu mano que está haciendo, ahora es tu Padre que se está glorificando en tu vida. Ahora es Él el que está haciendo y está moldeando en tu vida. Eso es lo lindo, que ya cuando estamos sumergidos, ya no hay control. Ya cuando estamos en eso sobre abajo, sumergidos completamente, ya no hay control. Ella subió a la superficie en ese bote, pero a nosotros quien nos va a subir es nuestro Padre. El aliento vendrá de Él y vamos a subir a la superficie y diciéndole, Señor, seas tú el que navegue por mí. Ya no sea yo el que tome el control de este bote que es mi vida. Ahora eres tú. No soy yo, eres tú. Yo confío en tu palabra. Yo confío en lo que tú has dicho. Yo confío en un Dios de milagros y le sirvo a un Dios de milagros. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y empieza a hablarle al Señor. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál es la decisión que te está costando soltar. Esa situación que te preocupa, que tienes temor. No sé cuál es esa situación que tú estás pasando o cuál sea esa decisión que tengas que tomar. Pero cree que tu Padre está en control. Dile al Señor en esta noche, Padre, yo ya no lo puedo hacer con mis fuerzas. Estoy cansado de querer hacer y hacer cuando no estoy viendo resultados. Señor, admito que eres tú el que tiene que tomar el control, que está fuera de mis manos, está fuera de mis fuerzas, que esto te pertenece a ti. Señor, yo quiero que mi fe sea firme. Yo quiero caminar con certeza, sabiendo que el que va abriendo el camino eres tú, el que va preparando el camino eres tú. Oh Señor, déjame confiar plenamente en ti. Déjame confiar plenamente en ti. El darte el control de mi familia, el darte el control de mi matrimonio, el darte el control de mi generación, el darte el control de mis hijos. A ti, Señor amado, te lo entrego todo. A ti te doy el control, sabiendo que eres tú el que lo ha diseñado todo, sabiendo que eres tú el que nos dará la victoria, sabiendo que en mejores manos no pueden estar. Oh Señor, tu tiempo es perfecto y en Él, Señor amado, todo lo ponemos. Queremos tu tiempo, Señor, y que seas tú el que se perfeccione en mi vida, el que rompa
lo que tenga que romper, Señor. Pero déjame caminar confiando. Déjame rendir el control. No sé qué es lo que tú estás sosteniendo, pero en esta noche Dios te está diciendo, suéltalo. Suéltalo, que no está en tus manos, sino que en las mías. Suelta lo que te ha tenido agobiado. Suelta lo que te tiene con tristeza. Suelta lo que te tiene con temor. Suelta que tu Padre te está diciendo, yo estoy en control. Yo estoy abriendo el camino. Yo haré lo imposible. Yo haré mi voluntad. Oh Señor, y eso es lo único. Bueno, familia, yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.